verdad que Dios es poderoso. Y deseo traer mi corazón y el corazón de Dios en este mensaje. El título de este mensaje es el siguiente: la sabiduría de Dios hace la diferencia. Sí, nuevamente, la sabiduría de Dios hace la diferencia. Y tengo una cita que deseo citar en este momento antes de entrar en la palabra. Y dice así: todos tomamos decisiones basadas en conocimiento recibido. Ese conocimiento es determinado por la atmósfera controlada que nos rodea y es crucial en cómo nos comportamos. La persona que es el autor de esta cita soy yo. Por lo general traigo pensamientos y citas de hombres y mujeres de Dios, pero esta cita es mía. El Señor me la dio ayer. Se lo voy a repetir nuevamente porque es necesario que entendamos de qué va a ser el mensaje. Escúchalo nuevamente. Todos tomamos decisiones basadas en conocimiento recibido. Ese conocimiento es determinado por la atmósfera controlada que nos rodea y es crucial en cómo nos comportamos. Así que deseo comenzar. Mencioné que el título de este mensaje es la sabiduría de Dios hace la diferencia. ¿Y por qué le puse este título a este mensaje? Porque si la sabiduría de Dios no está en nuestros pensamientos, todas las decisiones que vamos a tomar, las vamos a tomar basado en cómo nos sentimos. ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones cuando nos sentimos mal? Son muchas las veces que caemos en la trampa de las emociones. Si nos sentimos mal, si estamos enojados, muchas veces, la mayoría, no muchas veces, sino la mayoría de las veces, es cuando tomamos las peores decisiones. Así que deseo leerles de una porción de la escritura del libro de Eclesiastés. Y siempre recuerden esto, el título: la sabiduría de Dios hace la diferencia. Eclesiastés capítulo 8, comenzando en el verso 1, dice lo siguiente. Son varias preguntas que hace el autor de este libro, que era el rey Salomón. Dice: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosas malas persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarde el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Wow. Yo analizaba en esta semana, mirando todos los acontecimientos que están ocurriendo delante de nuestros ojos, mirando y analizando mi vida personal, y el Señor me llevaba a cómo muchas veces tomé decisiones basado en emociones, basado en cómo me sentía, basado en cómo se veían las cosas. Y me di cuenta que en ese análisis pude mirar mi vida
y darme cuenta de muchas veces que tomé malas decisiones. Y aquí el rey Salomón, en este libro de Eclesiastés, si algo sabemos acerca de este libro, y vamos a navegar en la vida del rey Salomón, en este libro, esta es la parte posterior o el final de su vida, donde él comienza a analizar todo lo que hizo en la vida. Las buenas y las malas decisiones están reflejadas en este libro. Y la palabra, luego vamos a entrar en unas escrituras en específicas que describen el carácter del rey Salomón. Pero muy interesante a la conclusión que él llega en este libro, donde él comienza diciendo: ¿quién como el sabio? Y él está describiendo una sabiduría que no es humana. Y dice: ¿quién como el que sabe la declaración de las cosas? Y yo analizaba acerca de esto. Y el Señor comenzó a hablar a mi corazón. Comenzó a declararme ciertas cosas que yo sé de ellas. Pero en ocasiones, mientras estoy viviendo el diario vivir, estas revelaciones como que no toman siempre el lugar que deben tomar. Tú y yo, si no tenemos la sabiduría de Dios, todas nuestras decisiones van a estar limitadas en poca información. Y a veces la única información que tenemos es una información controlada por la atmósfera o el ambiente que tú estás expuesto. Yo me di cuenta hace muchos años, desde que comencé a conocer, a experimentar lo que era el mundo, en mi formación como niño. Analizaba esto acerca de mi vida pasada y me di cuenta que el 90%, por decir un número, de las cosas que yo entendía en mi formación eran incorrectas. Eran basadas en información que yo recibía de personas cercanas que en muchas ocasiones estaban equivocados en sus análisis de sus vidas. Pero no podemos decir que esto fue un diseño para hacer que yo fracasara, sino porque las personas se mueven basado en lo que han aprendido, en lo que se les ha enseñado, y muchas veces se puede aprender cosas equivocadas. Muchas veces podemos juzgar algo o podemos juzgar a alguien basado en una limitada información que alguien nos pueda dar. Y hay veces que creamos una agenda o creamos unos pensamientos acerca de personas que a veces no son reales. Y se convierte en un patrón y en el modo que nosotros procedemos en la vida. Pero aquí el rey Salomón hace unas preguntas retóricas. Unas preguntas que él mismo conoce las contestaciones. Donde dice: ¿quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? Y ahí es donde está la sabiduría. Porque nuestra mente es limitada. Pero las verdaderas declaraciones vienen de una sabiduría infinita. Yo recuerdo hace unos meses hablar y predicar acerca del espíritu de engaño. Y vemos cómo ahora en este tiempo el espíritu de engaño está en diferentes lugares. Y los que conocemos la verdad por cuanto la palabra se ha hecho viva en nosotros, podemos discernir, podemos separar lo que es cierto y de lo que no lo es. Y si hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que estar atentos a las verdades, es ahora. Sí.
Dice, ¿quién como el que sabe la declaración de las cosas? Cuando tú y yo tenemos una revelación completa, entonces podemos tomar decisiones a conciencia. Podemos tomar decisiones sabiendo los detalles. Y solamente hay una fuente acerca de esas declaraciones y revelaciones. Y esas revelaciones y declaraciones vienen de una sabiduría que es de parte de Dios. Y aquí el rey Salomón dice, la sabiduría del hombre, la sabiduría que recibe de parte de Dios, dice que ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. ¿Qué significa eso? Que cuando la sabiduría de Dios está en ti, cuando es revelada al hombre, tu semblante, tu modo de comportarte, el modo en que las personas te ven, tiene cambios. Las personas no vuelven a ver esa persona que tú eras antes. Y aquí el rey Salomón da unos consejos que son muy importantes, basados en su experiencia, basado en su caminar con el Señor, basado en el tiempo que se separó de Dios también, porque él experimentó ambos lados. Y da un consejo y dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Quiere decir que la palabra que tú y yo nos exponemos, esa palabra que recibimos, es una palabra fiel, verdadera, y es un juramento de Dios. Porque Dios no cambia. Dios no puede decir una cosa hoy y luego decir otra. Dios cuando promete, Dios cumple. Y en el verso 3 dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Hay veces que pensamos que podemos hacer lo que queramos y pensamos que Dios nos necesita, pero la realidad es que Dios va a hacer sus planes con nosotros o sin nosotros. Y algo muy interesante acerca de esta sabiduría, y esto fue algo que me transformó la mente completamente mientras juntaba los versos y los pensamientos que Dios iba poniendo en mí. Cuando busqué la palabra sabiduría, que en el original hebreo es chokmah, la definición de la misma transformó mi mente. Sabiduría significa agilidad para la guerra. Agilidad para la guerra. ¿Saben una cosa? Muchas personas están constantemente tropezándose, se tropiezan, están golpeándose constantemente. Y la mayoría de las veces es porque no han aprendido que la sabiduría de Dios es lo necesario para poder vencer en todos los asuntos. Y recuerdo que cuando miré esta definición, agilidad para la guerra, yo digo, wow, ¿qué definición más clara que esa? Quiere decir que si la sabiduría de Dios no está en nosotros, vamos a fracasar en todo lo que intentemos hacer. Pudiéramos ser prósperos en algún negocio, pero la prosperidad espiritual se ve afectada, por cuanto la sabiduría de Dios no nos ha llevado a ponerlo a Él en el primer lugar. Y es importante que entendamos
que la sabiduría de Dios nos va a ayudar en todos los asuntos. Estamos en una guerra espiritual. Venía de camino de mi casa y mi esposa puso un audio de algo y me captó la atención de cómo poco a poco esta agenda globalista está llevando a todas las personas a creer algo en específico con persuasiones humanas. Y esas persuasiones humanas nos van a llevar a lugares que nos van a alejar de Dios, por cuanto la sabiduría de Dios no está de frente y no es quien dirige esas tendencias. Ahora, agilidad para la guerra. En Isaías capítulo 10, verso 13, dice lo siguiente: porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta escritura? Aquí sucedía algo en la sabiduría de Dios. Dios permitió e hizo que hubiese una guerra física. Dios movió al ejército de Asiria para atacar al pueblo de Dios. Y esto es la sabiduría de Dios. Por eso es que dice, con el poder de la mano lo he hecho, y con mi sabiduría. Ahora, si leemos los versos anteriores, comenzando en el verso 5, miren cómo es la sabiduría en cuanto a la guerra. Miren esto. En el verso 5 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. La mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo pongo para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Así que, ¿cuál es el punto que deseo hacer? Es que Dios mueve sus fichas. Dios está en control de todo. Y en este caso en específico, Dios estaba utilizando a Asiria para ejercer un mandato de Dios bajo la sabiduría de Dios, mientras este pueblo desconocía lo que Dios estaba haciendo. Y muchas veces hay cosas que no entendemos. Y muchas veces, por cuanto no entendemos, nos damos a la tarea de tomar decisiones basado en lo que creemos conocer. Pero la sabiduría de Dios es lo que debe dirigir cada decisión que tú y yo tomamos. En Jeremías 49:7 habla de la sabiduría en la administración. Miren lo que dice: acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Eso es lo que pasa cuando tú y yo creemos llegar a un conocimiento donde ya la sabiduría de Dios no es quien dirige nuestras decisiones. Hay personas que confían en su propio conocimiento. Y yo recuerdo en esta mañana, mi hija menor me pregunta: papi, ¿tú terminaste de preparar el mensaje? Y yo recuerdo decirle:
lo comencé preparando. En esta mañana creo haberlo terminado. Estoy revisando el mensaje. Pero por experiencia, aun cuando lo reviso, Dios hace ajustes o añade a algo que ya yo he preparado. Y automáticamente me vino a la mente alguien que conozco. Yo recuerdo un pastor que conocí a la que llegué aquí a Tampa, a la Florida. Y yo recuerdo que estaba teniendo una conversación con él y le estaba hablando de Biblias, de estudios que tienen comentarios que ayudan al entendimiento de las personas y a veces traen una perspectiva que añade a lo que estamos recibiendo y nos da una imagen completa de lo que estamos leyendo. Y yo recuerdo las palabras arrogantes de este pastor, donde me dijo: yo sé más que esos comentaristas, yo no tengo que mirar nada de eso. Y yo recuerdo que en ese momento me dio una tristeza, porque estando en los caminos del Señor por el tiempo que he estado, siempre me hago ignorante cuando me meto en la palabra, porque si entro leyendo la palabra creyendo que lo sé todo, estoy cerrando la posibilidad de que la sabiduría de Dios sea revelada para mi vida. Y recuerdo ponerme triste. Y luego comenzaba a analizar los mensajes de este pastor. Y me daba cuenta que en la manera que él traía los mensajes, eran mensajes abusivos, donde se expresaba mal desde el púlpito con los hermanos. Y recuerdo que hasta nombres les ponía a los hermanos. Y yo decía: wow. Y mientras analizaba este mensaje, llegué a la conclusión, y yo espero, ¿verdad?, que este varón haya cambiado esa manera de pensar. Pero yo dije: wow, él depende demasiado de su conocimiento, que él no cree que Dios pueda darle revelaciones nuevas. Y tú y yo necesitamos entender que no importa cuántos versículos hayamos memorizado de la Biblia, no importa cuánto sepamos de la Biblia, Dios tiene una revelación diaria y Dios desea impartir sabiduría diariamente a su pueblo. Y cuando analizaba lo que es sabiduría, esta revelación que Dios me dio concerniente a esta palabra, donde dice que es la habilidad para la guerra. Wow. Esa era la misma sabiduría que el rey David necesitaba cuando su vida corría peligro. Y Jeremías, en el capítulo 49, hace una declaración de parte de Dios. Y dice, como dice aquí: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo en los sabios. Y cuando analizamos esto, nos damos cuenta de que los líderes de ese lugar habían cerrado sus oídos al consejo de Dios. Se creían autosuficientes. Pensaban que tenían un conocimiento exclusivo y que ya Dios no tenía que intervenir ni interferir en sus asuntos. Y por eso es que Jeremías trae esta palabra de parte de Dios. Le dice: no hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo en los sabios. Y luego dice: se corrompió su sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de prestar nuestro oído a la sabiduría de Dios,
automáticamente nuestra humanidad corrompe lo que había de Dios en nosotros. Es importante entender que la sabiduría viene de Dios como un atributo divino. Viene del cielo. En Proverbios 24:7 habla del que no quiere recibir sabiduría. Y miren lo que dice aquí. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría de Dios es inalcanzable al que se cree autosuficiente, al que ha cerrado su corazón a Dios. No puede recibir esta sabiduría. Dice que está fuera del alcance de los burladores. Proverbios 14:6 dice: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. El escarnecedor. Esta es la persona que está todo el tiempo centrado en satisfacer sus necesidades sin que Dios intervenga en su vida. Es la persona que desea recibir sabiduría sin poner en primer lugar al que da la sabiduría. Ahora, Eclesiastés capítulo 2, verso 26 dice lo siguiente: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí hay una revelación que a simple vista no lo vamos a poder entender, pero deseo ayudarles a que puedan entender lo que quiso decir el autor aquí. Cuando dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Luego dice, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Al pecador. La persona que no tiene temor de Dios pone todo su esfuerzo en amontonar riquezas. Pone todo su esfuerzo en lo que sus manos puedan hacer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que luego Dios toma eso que el pecador ha amontonado para sí y se lo da al que tiene temor de Dios. Es importante entender que los que buscan la sabiduría y la ciencia de Dios, Dios nunca los va a desamparar. Y Dios hace como Él quiere. Esto no quiere decir que el hombre y la mujer de Dios no debe trabajar. No. Dios ha mandado a que trabajemos esforzadamente. Pero esto lo que significa es que tenemos que depender más de Dios de lo que podemos hacer por nuestra propia cuenta. Proverbios capítulo 2, verso 2 dice lo siguiente: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros oídos no estén distraídos, para que la sabiduría de Dios, cuando esté expuesta, podamos poner un oído atento a recibir la misma. Hay cosas que a veces desconocemos. Y yo a veces lucho con esto. Porque yo digo, si entendiéramos las revelaciones de Dios, si entendiéramos que hay secretos que Dios solo conoce, que Dios desea que lo busquemos a través de Él. Y recuerdo que en estos días envié un audio acerca de Daniel,
Había un sueño que solamente el rey conocía porque a él se le había dado ese sueño. Mas sin embargo, él declara que se le había olvidado el sueño y quería que alguien le diera el sueño y se lo interpretara. Entonces Daniel dijo: dame la oportunidad. Y él fue, le habló a los 3 jóvenes hebreos que eran jóvenes de oración, de búsqueda de Dios, y le dijo: vamos a orar para que el Señor nos revele el secreto, el sueño. Y el Señor le reveló algo que solamente él conocía. Dice que trajeron los astrólogos, trajeron los brujos, trajeron a los cananeos, todos los que practicaban todo ese tipo de inmoralidad de los astros, y ninguno, ellos mismos habían declarado: no hay un hombre en la tierra que sepa el sueño que tuviste. Y Daniel estaba de acuerdo con él, pero él sabía a dónde tenía que ir para recibir la revelación, para recibir el secreto que solamente Dios conocía. Y el Señor ponía en mi corazón que en estos tiempos, con todas estas cosas que están sucediendo, la gente está aturdida, la gente está preocupada, la gente está obsesionada con todo lo que está ocurriendo. Y están pendientes a ver cuál es el próximo mensaje. Mira que van a cerrar allá en Nueva York. Mira que van a cerrar acá. Mira que cerraron en este otro lugar. Entonces estamos más preocupados por la información limitada que por la palabra que Dios desea revelar a tu vida. Y tengo una nota que les quiero dar para entrar en lo que es la sabiduría realmente. Y esta es la carne de este mensaje. Dice: la sabiduría divina es personificada, engendrada antes de todas las cosas para ser el arquitecto y consejero de Dios en la creación. Voy a leer en Proverbios capítulo 8. Voy a indagar, a profundizar en las escrituras lo que habla acerca de la sabiduría. Y mi deseo es que cuando termine este mensaje, cada una de las personas que se ha conectado, los que estamos aquí presentes, pongamos todo nuestro esfuerzo a lo que Dios tiene que decir a nuestra vida todos los días. En vez de estar conectado con las noticias, en vez de estar siendo manipulado por la propaganda de algunos grupos que desean controlar nuestras mentes. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 8, comenzando en el verso 22. Miren esto, y deseo que cuando les lea esto, no volvamos más a confiar en lo que creemos conocer, sino en lo que la palabra tiene que decir. Miren esto, comenzando en el verso 22 del capítulo 8 de Proverbios. Dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado. Y está hablando de la sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo,
cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Escuchen esto, verso 33. Atender el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Wow. La sabiduría de Dios estaba presente antes de que todas las cosas fueran hechas. El Espíritu Santo trae revelación a nuestras vidas cuando cerramos nuestros oídos a la propaganda satánica que se encuentra a nuestro alrededor y abrimos nuestros oídos al que revela lo que nadie conoce. Y es mi deseo que esta imagen se quede grabada en nuestras mentes, que no nos limitemos a lo que escuchamos de otras personas. Yo a veces he estado en lugares donde salen conversaciones y escucho y analizo lo que la gente habla. Y hay personas que a veces hacen una pregunta genuina, pero la persona que le estás preguntando no es la persona adecuada. Y esa persona te va a dar un análisis o una respuesta de acuerdo a lo que ha sido expuesto esa persona, de acuerdo a su conocimiento o el conocimiento a lo mejor no basado en su experiencia, sino en la experiencia de otro. Pero aquí no hay engaño. El Dios del universo, esta sabiduría es la sabiduría que se movió antes de que la creación fuera hecha. Y el mismo Salomón en Proverbios 5:1, mira lo que dice: hijo mío, esté atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Escuchen esto: para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Nosotros debemos crear el hábito de primeramente ir delante de Dios para consejería en todos nuestros asuntos. Hacerle saber al Señor lo que necesitamos, decisiones que hayan que tomar, antes de confiar en nuestro propio entendimiento. Cuando venimos a Él primero, la sabiduría de Dios, por cuanto le consultamos a Él, Dios puede traer la respuesta a través de alguien que Él mueva para traerte sabiduría o respuesta a lo que necesitamos. Gloria al Señor. Ahora, en Proverbios capítulo 9, verso 10, dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Quiere decir que si nosotros no venimos a Dios, la sabiduría no la vamos a obtener, porque Él es el principio.
Él es el que trae revelación a la vida del ser humano. Estamos viviendo en unos tiempos que todo lo que creíamos conocer de la vida ha sido sacudido en este año. La vida como la conocíamos ha cambiado totalmente. Y a los que muchos antes les decían, ese tiene una teoría de conspiración, ese es un loco. Déjame decirte que ahora al escuchar a esas personas probablemente no suenen como que están muy locos. Porque la vida como la conocemos ha cambiado. Tu vida ha sido alterada, ha sido modificada, ha sido obligado a lo que nunca pensaste que ocurriría. Y ahora más que nunca, tú y yo necesitamos depender de la sabiduría de Dios. Ahora, esa sabiduría que tenía Salomón, yo les voy a hablar un poquito del origen de esa sabiduría. Hay dos relatos de la misma escena, del mismo evento. Se describe en Segunda de Crónicas y también se describe en Primera de Reyes. En Crónicas se revela como una revelación para los que habían sido exiliados de Israel, para preservar la ley de Moisés. Primera y Segunda de Crónicas es un relato más conciso, menos detallado, más breve. Y en ese relato deseo comenzar en Segunda de Crónicas capítulo 1, versos 10 al 12. Esto fue algo que Salomón le pidió a Dios. Y dice así: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Me voy a detener ahí. Voy a ir al relato de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3, comenzando en el verso 1, mire lo que dice. Mas Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón para aquel altar. Y en el verso número 5: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Me voy a detener ahí. En ese tiempo se hacían sacrificios de animales para el perdón de pecados. Y Salomón se encontraba, la palabra dice que hizo 1000 sacrificios. Y Dios se agradó del corazón de él. Y si leemos en Crónicas, comenzando en el verso 1, se describe de que él invocó al pueblo, los trajo a todos antes de hacer los sacrificios. Él invocó que la casa de Israel se humillara. Y entonces Dios se le apareció a través de un sueño. Y en el verso 6 dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Wow. Algo muy importante. David había conquistado el corazón de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Aquí lo dice. Lo hizo que anduvo en la verdad de Dios, en su justicia y con rectitud de corazón. 3 cosas que tú y yo, al
al leer esto debemos anhelar que exista en nosotros para tocar el corazón de Dios. Y luego dice: y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora miren esto, el verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Wow. Yo no sé ustedes, pero yo leo esto. Estamos hablando de alguien que dio el ejemplo de su papá. Estamos hablando de alguien que conocía cómo llegar a tener una relación con Dios. Pero él no se acercaba a Dios con arrogancia, pensando que lo sabía todo, que podía confiar en su intelecto o en su conocimiento adquirido, sino que decía: Señor, soy joven, yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir en este asunto. Esa debe ser nuestra actitud, para que la sabiduría de Dios esté con nosotros en todos los asuntos. Si nuestro orgullo va delante de nosotros, si nosotros tomamos nuestras decisiones basado en nuestra supuesta inteligencia, la sabiduría de Dios no puede estar con nosotros. Luego dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Algo muy importante. En el relato de Segunda de Crónicas habla de que él le pidió sabiduría y ciencia. Mas aquí en Primera de Reyes da dos frases o dos palabras que verdaderamente describen o definen lo que es la sabiduría y lo que es el discernimiento o la ciencia. Y es lo siguiente: un corazón entendido es un corazón que recibe sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la revelación de Dios a un corazón que entiende lo que Dios quiere decir. Y hay unos secretos y hay unas declaraciones que Dios desea que nosotros naveguemos en ellas, pero por cuanto muchas veces nuestras decisiones están basadas en nuestras emociones, tomamos decisiones cuando nos sentimos con el deseo de tomarlas, y la mayoría de las veces nuestras decisiones las tomamos mal, porque las tomamos bajo coraje, las tomamos por malos consejos que nos dan otras personas. Pero la sabiduría de Dios es al corazón entendido. Y Dios trae una revelación y tu corazón lo va a recibir y lo va a entender y sabrás lo que tienes que hacer en ese asunto. Ahora, Él dice que le dé un corazón entendido para juzgar al pueblo. Quiere decir que Salomón tenía que tomar decisiones que afectaban a otros. Tenía que juzgar a personas por cuanto el rey era el que juzgaba los asuntos. Y si él no tenía la sabiduría de Dios, iba a juzgar inapropiadamente. Iba a tomar malas decisiones que afectaban a las personas
a las cuales él estaba supuesto a juzgar bajo la sabiduría de Dios. Y luego le dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo. La sabiduría de Dios es una herramienta poderosa para que tú y yo no caigamos en las trampas que el enemigo presenta delante de nosotros. Por cuanto Dios no se equivoca, por cuanto Dios siempre está 5 o 6 pasos más adelantado de lo que el enemigo desea hacer, por cuanto todos los planes del enemigo ya Dios lo sabe desde el principio, desde antes de la creación. Y ahí es donde tú y yo nos tenemos que agarrar. Tú y yo necesitamos entender que no podemos depender de una relación casual con el Señor. No podemos depender de migajas que lleguen o que caigan de la mesa. Tú y yo tenemos que ir en una búsqueda de Dios a través de su palabra. Déjeme decirle que preparando este mensaje, especialmente cuando comencé a leer el capítulo 8 de Proverbios, la imagen o el concepto que tengo acerca de la sabiduría de Dios se amplificó a una magnitud mucho mayor. Y yo deseo que cada persona que se conecta, cada persona que escuche este mensaje, entienda que la sabiduría de Dios debe estar presente en todo lo que tú y yo hagamos. Que debemos depender totalmente de la palabra de Dios, de sumergirnos en lo que Dios desea para nuestras vidas. Y les voy a decir algo. En la manera que nosotros nos desconectemos, en la manera que nosotros dejemos para luego o que no tome el primer lugar en nuestras vidas, no sabremos la voluntad de Dios en los asuntos para con nuestras vidas. No lo sabremos. Por cuanto estamos interrumpiendo el canal de sabiduría, de revelación que Dios desea darnos. Gloria a mi Señor. Ahora, la palabra nos habla y la sabiduría está conectado con los dones del Espíritu. Por eso uno de los cuales tú y yo podemos pedir y Dios nos lo da. Pero Dios no nos puede dar sabiduría fuera de Él, desconectados de Él. Y Santiago capítulo 1 verso 5 dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gloria a mi Señor. Pongámonos de pies. Oh Señor. Yo recuerdo, voy a ir nuevamente a la definición de lo que es la sabiduría. Cuando entré buscando en los recursos que tengo, visité nuevamente para conocer verdaderamente una descripción exacta de lo que es la sabiduría. Y recuerdo que cuando entré en la definición de lo que es sabiduría, me quedé unos minutos pensando, y fue como si Dios enviara un relámpago, un estruendo, y se engrandeció el conocimiento mío
concerniente a lo que es la sabiduría. Y recuerdo que cuando leí esta definición, me hizo entender muchas cosas. Y una de las definiciones, o la primera definición que sale de lo que es la sabiduría, dice que es la agilidad o destreza para la guerra. Wow. Hay cosas que tienen que cambiar en nuestro entorno. Hay cosas que necesitan cambiar en nuestras vidas. Hay cosas que no cambian. Los patrones siguen siendo los mismos. Y es porque hay un ingrediente que hace falta. Y es la sabiduría de Dios para poder romper con patrones y cosas que a veces repetimos y sabemos que están mal, pero no tenemos la capacidad y facultad de cambiar. Dios vino a visitarnos en este día. Y yo sé que el Espíritu Santo en este momento está entrando en la mente de muchas personas. Porque Dios entró en mi mente anoche. Agilidad para la guerra. No vamos a ser eficientes en los tropiezos que tenemos si no tenemos la agilidad para poder guerrear efectivamente contra lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada. Y eso solamente lo podemos obtener cuando permitimos que la sabiduría de Dios entre en nuestras vidas y que sea la palabra el consejero diario de nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo quiero tener la capacidad de guerrear efectivamente. Yo quiero que cuando haya cada tropiezo, poder vencer esos tropiezos por cuanto el consejo de Dios está dentro de mí. Y esto es algo que tenemos que hacerlo a diario. Hago un llamado a la iglesia. Hago un llamado a que rompamos con lo que nos detiene. Que rompamos con lo que no permite que nosotros podamos vencer las tentaciones que se nos presentan, los obstáculos que se presentan delante de nosotros. Y esto solo lo podemos obtener haciendo la guerra efectivamente. Cerremos los ojos. Oh Señor. Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Oh mi Dios. Ahí donde tú te encuentras. Ahí donde tú te encuentras. Dentro de ti, no tienes que hacer una confesión audible, no tienes que decirle a nadie, pero ahí donde te encuentras, yo sé que el Espíritu Santo está trayendo convicción. Yo sé que Dios está hablando. Ahí donde te encuentras, comienza a hablar con el Señor. Si el Espíritu Santo te está trayendo a tu mente los tropiezos que continúan ocurriendo en tu vida espiritual, ahí donde te encuentras, dile al Señor: Señor, deseo tu sabiduría. Señor, deseo tu revelación. Reconozco que esta guerra espiritual no la puedo ganar sin tener la habilidad de guerrear efectivamente. Oh Señor. Ahí donde te encuentras, conversa con el Señor. Dios quiere romper con patrones. Dios quiere romper con los obstáculos.
Dios quiere que lo que ha sido un tropiezo o lo que todavía es un tropiezo, Dios desea romper con eso hoy. Todo lo que te detiene. Muchas veces puede ser que somos responsables para el trabajo, pero no somos a veces responsables con nuestra intimidad con el Señor. Muchas veces somos número uno en cosas que hacemos y nos sentimos orgullosos de ciertas habilidades que tenemos. Pero entonces Dios comienza a tomar un segundo lugar en nuestras vidas. Entonces, muchas veces podemos serle más fiel a un empleador, a un jefe. Mas sin embargo, a veces la palabra puede ser predicada. Dios habla y luego continuamos con el mismo patrón. Me viene a la mente una de las escrituras que leí, que dice que la sabiduría que Dios trae al hombre hace que el semblante de tu rostro cambie. En Proverbios capítulo 8 se enumera cómo la sabiduría de Dios estaba antes de que las aguas fueran formadas. Te digo algo. Hoy, si quieres, tus ojos serán abiertos. Hoy, si quieres, podrás entender que la revelación de Dios es mucho mejor que todo lo que tú crees conocer. Y Dios desea que abras tu corazón y tu mente a querer todos los días más y más de Dios. Así que yo voy a hacer una declaración en este momento. Y yo quiero pedir a la iglesia que la haga conmigo. Señor Jesús, venimos delante de ti con sencillez de corazón. Como dijo Salomón, no sé cómo entrar y no sé cómo salir, pero tu sabiduría y tu consejo me guiará. Todos los asuntos que están pendientes, estaré atento a tu respuesta. No tomaré decisiones fuera de tu voluntad. Vengo aquí humillado, creyendo en tu palabra. Y quiero tu sabiduría hoy. Señor, me comprometo a que tu palabra sea primero en mi vida todos los días. Trae revelación a mi vida. Hay cosas que ocurren que no entiendo, pero creo que tú tienes el control y la respuesta de todo lo que está ocurriendo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Deseo orar para cerrar este servicio. Y luego lo que haré aquí a los hermanos que están aquí presentes, luego que cerremos el servicio, daremos la Santa Cena. Así que por favor no se me vaya nadie y también pues oraremos. Así
Así que deseo en este momento orar para despedir el servicio, sabiendo que hay muchas personas que se conectan allá en sus hogares. Oremos. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Aviva el fuego que hay en nosotros. Si hay alguien, Señor, que el fuego, Señor, se ha ido apagando poco a poco, hoy eso va a cambiar. Hoy, Señor, venimos delante de ti. Hoy, Señor, creemos, Señor, que esta revelación, Señor, será el empuje que necesitamos, Señor, para caminar un camino de obediencia, tomando decisiones basado en el consejo tuyo. En el nombre de Jesús.